Así es que vamos a ir a la palabra del Señor. Les pido que me acompañen por favor a Mateo capítulo 5. Vamos a hablar acerca de un aspecto importantísimo en la vida del creyente y vamos a centrarnos en una de las enseñanzas, uno de los temas que el Señor Jesucristo nos dejó allá en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5. A propósito, en el mes de febrero vamos a retomar nuestro estudio acerca de la familia, que terminamos en diciembre, estudiando acerca de la familia, el orden de Dios para la familia, y ya en febrero vamos a retomar con este estudio, pero más específicamente en cuanto a la crianza de los hijos. Y este va a ser un estudio bien práctico que va a ser útil no solo para los que ya están con niños, sino también para los que algún día van a tener niños. Hemos tenido varios matrimonios últimamente, y también para aquellos que ya cumplieron su labor, porque ellos, como abuelos o como tíos también, pueden compartir y transmitir la sabiduría que nos da la palabra del Señor a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, en cuanto a lo que Dios ordena bíblicamente, lo que vemos en la palabra del Señor, en cuanto al orden de Dios para la familia. Ya entendiendo el concepto de volver al patrón original, al modelo original que Dios nos deja acá en su palabra. Hoy hay muchas voces de supuestos expertos, ¿verdad? Y personas de influencia que hablan acerca de lo que piensan, que creen que es mejor, pero no hay nada mejor que el original, ¿verdad? Y que el Creador nos pueda decir a la luz de su palabra lo que es mejor para nuestras familias. Pero ahora vamos a estos domingos que quedan de enero, vamos a ver algunos aspectos, algunos desafíos importantes también que como hijos del Señor debemos considerar. Y vamos a hablar acerca de la importancia de desarrollar vidas influyentes en medio de una sociedad amarga y oscura. Estamos en medio, ¿verdad?, de una generación maligna y perversa. Estamos en medio de tiempos oscuros donde el mal impera y donde la oscuridad entenebrece el corazón de muchos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y vamos a ver cuál es nuestro rol como creyentes en medio de esta sociedad. No nos vamos a quejar de la sociedad, no vamos a hablar mal de la sociedad porque sabemos que ya está corrompida por el pecado. Más bien vamos a hablar de nuestra responsabilidad como hijos de luz en medio de una sociedad, como dije, amarga y oscura. Vayamos a Mateo capítulo 5, por favor, y vamos a leer de los versículos 13 al 16. Mateo capítulo 5, de los versículos 13 al 16, en el contexto de lo que conocemos como el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Muy bien, dice así la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, a vuestro Padre, que está en los cielos. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra y te ruego que a la luz de ella podamos encaminar nuestro camino conforme al propósito que tienes tú para con nuestras vidas. Ayúdanos a entender, a comprender y a asimilar nuestra responsabilidad como tus hijos
en medio de una sociedad amarga y oscura. Ayúdanos a entender que somos el pueblo de Dios, una nación santa, escogida por ti, como un pueblo santo, como un real sacerdocio, para anunciar a este mundo perdido las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es decir, de ti, de tu gracia. Ayúdanos, Padre, a darnos cuenta y a asimilar nuestra gran responsabilidad de ser influencia en este mundo para llevar a otros a tus pies. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Es increíble lo que hoy en día los llamados influencers hacen para alcanzar más seguidores y más notoriedad. Es terrible. Muchos de ellos se degradan a sí mismos y degradan sus cuerpos mostrándose sensualmente o con algún tipo de contenido sexual solo para tener más likes o para tener más seguidores, para ser más notorios y de alguna manera tener mayor influencia en esta sociedad, en las redes. Otros incluso arriesgan su vida y su integridad física en desafíos, en pruebas o en cosas que son realmente muy peligrosas. No más de alguno ya ha perdido la vida arriesgando su vida en este sentido o arriesgando la vida de otros. Incluso algunos también se exponen al ridículo o peor aún, exponen y denigran a otros a situaciones vergonzosas o ridículas. Realmente es increíble lo que hace el ser humano por, de alguna manera, mostrarse, ya tener notoriedad, tener algún tipo de influencia, ser conocido, en fin. Nosotros, por definición, como hijos del Señor, no vamos a andar arriesgando nuestras vidas a menos que Dios así lo quiera. No vamos a andar degradándonos a menos que Dios así lo exija. Ni vamos a andar exponiéndonos a menos que sea necesario, con un solo fin: mostrar a otros la gracia de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres a través de la historia dieron su vida allá en los circos romanos, en las persecuciones que hubieron de parte de la Iglesia católica, de parte de la Iglesia protestante? ¿Cuántos dieron su vida? ¿Cuántos se expusieron a la denigración de sus personas, a la burla, al menosprecio de otros, por mantener las doctrinas bíblicas, por mantenerse firmes en medio de una sociedad cuya corriente quería arrastrarles? ¿Cuántos dieron sus vidas y aún sus familias por causa del Evangelio? Es triste ver cómo hoy en día mucha gente de este mundo, por cosas banales, por dinero, por fama o por alguna otra razón, busca éxito en este mundo. Es triste ver lo que están dispuestos a hacer. Pero es más triste que a veces nosotros, como hijos del Señor, no nos disponemos, no estamos dispuestos a dar todo de nosotros por cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó, por el cual Dios nos escogió, por el cual Dios nos puso como una nación santa. Nosotros, como hijos del Señor, realmente tenemos una tremenda responsabilidad que debemos asimilar. Tenemos un compromiso serio con aquel que nos salvó y nos redimió y nos trasladó de las tinieblas justamente en las que está este mundo a la luz admirable de nuestro Señor. Dios y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas es que seamos de influencia en medio de una sociedad cada vez más amarga y cada vez más oscura. Y aquí, casi ya al comenzar en el Sermón del Monte, después de las bienaventuranzas y de algunas otras normas y parámetros que el Señor Jesucristo nos deja acá en el Sermón del Monte, encontramos este tremendo desafío que debería remecer nuestro corazón y hacernos meditar en qué medida estoy viviendo conforme al propósito que Dios tiene para mi vida. Y debo tomar una decisión al respecto. Si voy a seguir viviendo una vida egoísta, conforme a mis anhelos, conforme a mis gustos, conforme a mi comodidad, conforme a mi seguridad, o realmente voy a estar dispuesto a lo que sea por mostrar la luz del Evangelio a un mundo perdido en la oscuridad, ser sal y dar sabor a este mundo amargo que está cada vez más condenado y más corrompido. Sabemos lo importante que es la sal y la luz. En aquellos días en los que Cristo nos dejó el Sermón del Monte,
No había refrigeración, así que la sal ayudaba a preservar los alimentos. También a dar, por supuesto, sabor a las comidas. La sal era algo muy preciado, muy valioso, que de alguna manera permitía tanto la salud como la sanidad en la sociedad de aquel tiempo. Por lo tanto, era algo muy relevante, era muy necesario. Hoy en día podríamos quizás relacionarlo de alguna manera con la electricidad. La electricidad produce luz, pero también permite que podamos tener artefactos como un refrigerador que nos permite mantener más tiempo nuestro alimento. Nos permite, ¿verdad?, de alguna manera también sanar, limpiar algunas cosas, esterilizar algunas cosas para nuestra propia salud. La sal realmente era el aspecto tecnológico importantísimo en aquellos días que permitía que la sociedad se mantuviera hasta cierto punto sana. Sin embargo, si la sal perdía su valor, si la sal se corrompía de alguna manera, o si la sal se hacía insípida, es decir, no cumplía el propósito por el cual fue originalmente creada por Dios y dada como regalo al ser humano para cumplir estos propósitos, entonces ¿de qué servía la sal? Solamente servía para ser tirada al camino, para que nada creciera allí y así poder mantener las calzadas, que en ese tiempo las calzadas romanas, algunos han visto imágenes, ¿verdad?, o artículos o visto videos relacionados con la historia, eran de adoquines. Entonces era muy incómodo que empezaran a surgir entre medio de los adoquines plantas, ¿verdad?, o hierbas molestosas que podían obstaculizar el libre tránsito, así que lo echaban, ¿verdad?, al camino y así mantenían inocuo el camino. Hacía simplemente que la sal matara, por sus ácidos, ¿verdad?, matara o eliminara todo lo que pudiera surgir ahí de vida. Muchas veces para eso se utiliza la sal hoy en día. Bueno, nosotros como hijos del Señor tenemos un rol importantísimo, que no es solamente buscar nuestra propia comodidad, nuestro propio éxito personal en esta vida. No es solamente desarrollarnos en este mundo, que es tan temporal, sino cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Sal nos habla, en primer lugar, de la influencia que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra sociedad. Una influencia preservante, una influencia, ¿verdad?, que preserva de la corrupción, una influencia que de alguna manera mantiene una sociedad de alguna u otra forma anclada a algunos principios de la palabra del Señor. Incluso en sociedades que han perseguido el cristianismo, el hecho de que hayan existido cristianos mantiene, ¿verdad?, la protección de Dios sobre la misma sociedad. Dios mismo muchas veces demora o de alguna manera retiene su juicio sobre una sociedad por la presencia de sus hijos. Recordarás, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, cuando Abraham estaba ahí tratando de negociar con Dios. Señor, si hubieran 10, ¿tú preservarás la ciudad? Sí, le dijo el Señor. Si hubieran 10 personas, yo voy a preservar la ciudad. Bueno, conocemos la historia. Finalmente no habían más de 5 personas. Estaba solamente Lot, su esposa, que después volvió atrás porque amó más este mundo, y sus hijas. Ni siquiera, ¿verdad?, sus yernos quisieron acompañarle, y nadie más de esa sociedad. Y Dios la destruyó por su maldad. Así, de alguna manera, Dios preserva y cuida los grupos de personas y las sociedades solamente por amor a sus escogidos. Podemos recordar el caso de Pablo allá cuando estaba en ese barco, que estaba allá por naufragar, y en sueño Dios le reveló que nadie iba a morir, solamente por la presencia de él y de Lucas, que estaban en ese barco. Por la presencia de sus hijos, Dios no iba a destruir, ni iba a eliminar a los tripulantes de aquella embarcación. Así que nuestra presencia, aún en tiempos de persecución, en tiempos donde cada vez se aplasta más, nuestra influencia aún puede brillar más todavía para la gloria del Señor. La influencia nos permite estar en medio de una sociedad y entusiasmar hacia otros a buscar a Cristo. Puede que llamemos la atención por nuestra piedad, por nuestro compromiso, por nuestra fidelidad. Es interesante escuchar las historias y los testimonios en diversos libros que se han registrado, estos testimonios, de cómo captores de cristianos, torturadores de cristianos, finalmente terminaron convirtiéndose a Cristo, impresionados, conmovidos por la fidelidad
fidelidad hasta literalmente la muerte de aquellos a quienes murieron en sus manos. Y con no solo culpa, sino con convicción de pecado llegaron a arrepentirse. Un buen testimonio, un buen caso de esto lo encontramos en el mismo apóstol Pablo, que llevó a muchos a la cárcel y aún a la muerte. Y aún así, Dios lo convirtió para usarlo en uno de los grandes misioneros para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Debemos ser una influencia que impacta en nuestro entorno, no por nuestra adaptabilidad, no por nuestra cercanía a este mundo, sino que debe impactar por nuestro testimonio de fidelidad. Tampoco por nuestras locuras o por nuestra necedad. No se trata de ir a restregarle en las narices versículos de la Biblia a los incrédulos. No se trata de ir por ahí dándole biblazos, ¿verdad?, en la cabeza a los incrédulos. No se trata de andar por ahí haciendo escándalo, ¿verdad?, y denostando a personeros públicos o a la sociedad en general. No se trata tampoco de andar boicoteando o hacer protestas, ¿verdad?, ciudadanas, aunque sea un buen propósito. Se trata de impactar con nuestro testimonio, con nuestras vidas cambiadas, con nuestras vidas transformadas. Un creyente honesto, una familia fiel, unida, que se ama, que se respeta, ya en sí es un testimonio impactante en medio de una sociedad promiscua y liberal. El hecho de tener un matrimonio cristiano, el hecho de tener jóvenes que pueden esperar y van a esperar hasta el altar para recién después del matrimonio tener relaciones sexuales, eso es algo que impacta en este mundo, porque va contra la corriente, porque no es algo que el mundo espera. El hecho de que jovencitos sean capaces de levantarse en sus clases, ¿verdad?, del colegio o en la universidad y con reverencia, con respeto, rebatir, ¿verdad?, a la nefasta necedad y mentira del evolucionismo y del falso cientificismo. Creyentes que con convicción puedan exponer el creacionismo bíblico, literal, 7 días, donde Dios creó todo, incluyendo el ser humano, y no como producto de la evolución o de la casualidad espontánea. Ser una influencia impactante, dejar un precedente en nuestra vida. Miren lo que dice, por favor, acompáñame a Hebreos capítulo 11, versículo 4, por favor. Hebreos capítulo 11, el versículo 4. Después de que el autor nos exhorta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, teniendo en cuenta, ¿verdad?, tan grande nube de testigos que nos observa, que son los creyentes que ya han partido a la presencia del Señor, muchos de ellos dando su vida por el Evangelio. Pero en Hebreos capítulo 11, cuando habla allí de los grandes héroes de la fe, Hebreos capítulo 11, en el versículo 4, capítulo anterior al 12, por ejemplo, da el testimonio de Abel, cuando dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio por sus ofrendas. Y miren lo que dice después: y muerto, porque, bueno, Abel murió en manos de Caín, el primer asesinato en la historia humana. Dice, y una vez, y aún muerto, dice, aún habla por ella. Un testimonio que perdura. Un testimonio que perdura hasta el día de hoy. Un testimonio de justicia, un testimonio de fidelidad al plan que Dios mismo estableció, a la pauta que Dios mismo impuso cuando Él sacrificó un animal para vestir con pieles de ese animal a Adán y Eva después de que ellos se arrepintieran de su pecado. Influencia que da sabor a este mundo. Es increíble cómo hoy en día las conversaciones, los temas de conversación cada vez son más depravados y más degenerados. En tu trabajo puedes dar fe de aquello, en tus estudios, en la universidad, aún incluso en el colegio. Cosas que los creyentes ni siquiera deberíamos hablar acerca de aquellas cosas, porque son cosas vergonzosas. Pero el creyente con sus palabras, con su testimonio, con sus temas de conversación, apuntando a Cristo, dan sabor a este mundo. Dan y queda un sabor, ¿verdad?, especial en esta tierra.
Después ya de, ¿cuánto? Muchos años, del año 90 que me gradué del colegio, mantuvimos un grupo de WhatsApp con los compañeros del colegio donde yo salí, y al año 90, o sea, habían pasado muchos años. Y una de las profesores jefe que tuvimos en ese tiempo, incluso la pudimos a ella, a su esposo, que eran los sostenedores y los dueños del colegio donde yo estudié, los trajimos acá a la iglesia, les predicamos el Evangelio, y ellos hace poco conocieron al Señor. Pero llegaron a conocer al Señor porque están muy enfermos, realmente están muy mal, ya son muy ancianos. El Señor ya tiene cáncer y está por fallecer, si es que ya no lo ha hecho en estos días. Pero interesante que en una de estas reuniones que hicieron, ya mis ex compañeros, no todos ellos son cristianos, de hecho algunos pudimos ganar en el tiempo para Cristo, pero en una de esas reuniones se acordaron de esta profesora, la llamaron, quedaron muy mal porque realmente ella estaba y su esposo muy mal de salud, y me contactaron solamente para pedir que orara por ella, y eso me permitió ir a visitarles y ganarles para Cristo. Pero después de tantos años me llamó la atención que esas pocas palabras que quizás cuando estaba en el colegio pude dar, ese breve testimonio que tal vez no siempre es perfecto y no siempre, ¿verdad?, en mi juventud tan íntegro, pero con un buen corazón quise dejar, años después, siguió dando sabor, siguió dejando ese gustito, ¿verdad?, de interés por las cosas espirituales. Entonces hicieron una videollamada, me llamaron, estaban todos ahí reunidos. Por supuesto, habían ahí algunas botellas también, ¿verdad? En esa reunión, siempre los exalumnos, ustedes saben, ¿verdad? Pero me llamaron y me pidieron que oraran. Se acordaban de que entre ellos hubo un cristiano. Se acordarán años después tus compañeros, tus amigos, tu familia, que hubo un cristiano entre ellos. Dejaste una pequeña pizca de sabor, de sal. La sal produce sal, ¿verdad? Así debemos nosotros de alguna manera no evitar que las personas se interesen por el Evangelio hablando rudamente o hablando de manera descarada, sino dejando una pequeña influencia, dejando un pequeño interés en la gente para que busque al Señor. Porque la sal da sabor, muestra y marca una diferencia. El paso por tu lugar de trabajo, por tu lugar de estudios, por el barrio donde tú estás, ¿ha marcado una diferencia? ¿Marca una diferencia? ¿Marca una luz en medio de la oscuridad? Cuando el Señor habló de la sal y que debíamos ser la sal de esta tierra, se refería a eso. Influencia que de alguna manera comparte a otros vida abundante y que no pasa desapercibida. Que no pasa, ¿verdad?, desapercibida. Tus vecinos conocen, saben que tú eres un creyente. Tal vez porque tú has ido a ellos a dejarles un folleto, a hablarles de Cristo. Pero si no, qué triste, porque no están cumpliendo el propósito que Dios tiene para ti. No están cumpliendo el rol. Quizás en algunos condominios eres conocido, pero no por ser un buen cristiano. Quizás por ser una persona complicada, mañosa, o una persona arrogante. ¿Realmente estás cumpliendo el propósito y el plan que Dios tiene para ti? Quizás eres conocido, pero por ser una persona apática y esquiva. ¿Realmente estás cumpliendo el propósito que Dios tiene para ti? Quizás eres conocido por ser una persona tímida, ¿verdad?, y que no se mete con nadie. ¿Realmente estás cumpliendo el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Estás siendo sal en medio de este mundo? Quizás ni siquiera eres conocido. ¿Estás realmente siendo sal en medio de una sociedad amarga? No te quejes que el mundo está mal. No te quejes de que la sociedad está podrida. No andes quejándote ni andes angustiándote cuando cada vez el mundo está peor. Porque el mundo va a seguir estando mal. El mundo va a seguir estando cada vez peor. Y cada vez va a haber más degeneración y más maldad. Porque el mundo lo único que sabe hacer es eso. Es corromperse cada vez más en el pecado. No te quejes de eso. Más bien, preocúpate de que tú seas una influencia para que, como dijo Pablo, al fin alcance y gane a muchos. Me he hecho de todo, dice, con el propósito, con el fin de ganar a mayor número. Es interesante lo que vemos en la Escritura en cuanto al testimonio. Cuando Pablo comienza su segundo viaje misionero,
ahí en Hechos capítulo 16, busquémoslo, se encuentra con los hermanos de las iglesias, ¿verdad?, que él mismo había ya establecido, pasando por Derbe y pasando por Listra. Pero es interesante, ¿verdad?, que allí se encuentra con alguien especial, fuera de lo común, que realmente estaba haciendo sal, que llamaba la atención y que llamaba positivamente la atención en su entorno. Hechos 16:1 dice: después, cuando Pablo, ¿verdad?, y Silas llegan a Derbe y a Listra, he aquí, había allí cierto discípulo, ¿qué dice? Llamado Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Bueno, era un joven que se dedicó al ministerio y que fue grandemente usado por la gracia de Dios. Él era hijo, dice acá, de una mujer judía creyente. Pero, solo por ese pero, podríamos deducir que su padre, que era griego, no era creyente, ya que marca un contraste. No lo sabemos con seguridad, porque el texto no lo dice explícitamente. Pero el que haya mencionado ese pero implica por lo menos algo negativo en su familia. No importa la familia que tú tengas, no importa si es estable o no es estable, si es tradicional o no es tradicional la familia que tú tengas, no importa el pasado que tú tengas, pero si tú llegaste a Cristo, el Señor dice: nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿cuál era la particularidad de este muchacho? Mire lo que dice el verso 2: y daban buen testimonio de él. ¿Quiénes daban buen testimonio de Timoteo? Bueno, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, eran dos ciudades distintas. Y quiso Pablo que éste fuera con él. Quiso que fuera con él porque él tenía un buen testimonio, porque él cumplía el propósito que Dios tenía para su vida. Es interesante hoy en día, si tú quieres encontrar un buen restaurante en la ruta, tú te metes a Google Maps, ¿no es cierto?, y buscas ahí algunos restaurantes y tienen sus valoraciones. Y te dicen ahí: mira, este es bueno, este no es tan bueno, y tienen una puntuación. Entonces uno puede más o menos, ¿verdad?, ver y ver hace cuánto tiempo, ¿verdad?, dieron esta valoración, y ver algunas cosas y ubicarse un poquito antes de llegar. No sé cómo uno lo hacía antes, quizás por datos, ¿verdad? Te decían: no, mira, ya hay una buena picada, voy a pasar. Ahora se hace todo por la tecnología, ¿verdad? Bueno, hay locales con buen testimonio. Hay otros que tú claramente no vas a ir porque no tienen buen testimonio. Los vas a evitar. ¿Sabes? Hay muchas personas que evitan a los creyentes porque su testimonio es un testimonio que no ensalza el nombre de Cristo, sino que lo avergüenza, o simplemente nadie sabe que estás ahí. Timoteo, no sabemos si él tenía o no tenía mucha personalidad, si era extrovertido o introvertido. Lo único que sabemos de él es que tenía un buen testimonio. Podemos deducir, por lo que escribe el apóstol Pablo después, que tal vez era un muchacho tímido. Es decir, no era de los que andaba mostrándose y haciendo muchas cosas. Porque Pablo varias veces en la epístola que le escribe, las dos epístolas que le escribe a Timoteo, varias veces le reitera: ninguno que tenga en poco tu juventud, aviva el fuego del don que hay en ti, ¿verdad? Sé valiente, no temas. Y reiterativamente como que lo está animando. Quizás no era un joven de una personalidad muy exuberante, probablemente era más tímido, más quieto, más pasivo, incluso, ¿verdad?, ni siquiera tenía muy fuerte o muy marcado el evangelismo, porque Pablo le reitera: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Como que el apóstol Pablo siempre lo estaba empujando con sus palabras. Pero lo más importante que conocemos de Timoteo no es eso, sino es su testimonio. Su testimonio de palabra, de conducta, de amor y de espíritu y de fe y de pureza, que lo hacían ser un líder en la iglesia ya en sus inicios, y que Pablo así lo destacó. Por eso es que es muy importante que tú y yo entendamos que tenemos una responsabilidad, independiente en el contexto en el que tú estés. Si tú eres un creyente, debes ser sal en medio de una sociedad amarga. En segundo lugar, también acá vemos en nuestro texto de allá de Mateo capítulo 5 que el Señor nos compara con una luz. Dice el versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte
no se puede esconder, no se debe esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Esto es un cajón, ¿verdad? Un mueble. Sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Bueno, Dios quiere que seamos sal, que seamos influencia. Pero Dios también quiere que seamos luz. Es decir, que seamos testimonio. Que seamos testimonio a otros. Que alumbra. Que alumbra tanto lo bueno como lo malo de esta sociedad. La luz tiene esta particularidad que ilumina todo, ¿verdad? Tú prendes la luz en una pieza oscura y vas a ver, ¿verdad?, los muebles o las cosas que necesitas sacar de esa bodega, pero también vas a ver las arañas y las baratas que van corriendo por ahí. O sea, la luz ilumina todo y a todos por igual. Bueno, nosotros debemos ser esa luz por medio de la cual podemos guiar a otros a los pies del Señor, a los pies de Cristo. Salmo, no lo busquen, 119, 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta es nuestra fuente de poder. Esta es la fuente de poder que nos carga, ¿verdad?, para que nosotros, de alguna manera, como luces recargables, podamos también compartir nuestras vidas con los demás. La luz de la palabra del Señor va a reflejarse en nuestras vidas cuando la palabra del Señor esté en nuestro corazón. Si amamos la palabra del Señor, si la leemos, si la estudiamos, pero sobre todo, si la vivimos, probablemente va a ser la única Biblia que los que estén a nuestro alrededor van a poder ver. Porque vamos a estar reflejando la luz del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por donde tú vayas, vas a estar mostrando la luz de la palabra si es que la palabra se hace carne en tu vida. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. La pregunta es, ¿la lees? ¿La lees cada día? ¿La estudias? ¿Profundizas en ella? Una pregunta que siempre hago, ¿verdad? Y siempre estoy reiterando. ¿La has leído completa la Biblia? Es increíble cómo muchos creyentes hoy en día llevan años en los caminos del Señor y aún no han leído su Biblia completa. Han leído libros, han leído novelas en sus estudios, ¿verdad?, universitarios, han leído legajos de información, pero no han sido capaces de leer completo todo el texto de amor que Dios nos dejó para nuestro bien y para el bien de los demás. A través de la palabra del Señor, nosotros, cual linterna, cual foco, podemos alumbrar un mundo que está en tinieblas. No te quejes nuevamente si esta sociedad o este mundo está cada vez peor o está cada vez más oscuro. Preocúpate de tú ser la luz que ilumine tu entorno. No te sorprendas si el mundo huye de esa luz, porque los hombres, dice Juan, el Evangelio de Juan, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que no te alteres, no te compliques, no te asombres si el mundo huye o rehuye de ti mismo. Preocúpate realmente de tú ser una luz que dé un buen testimonio de la palabra de Dios en tu vida. Sé un creyente bíblico, no religioso, sino que bíblico, no hipócrita, sino que bíblico, que vive la palabra del Señor. Es un creyente que da luz en medio de un mundo en oscuridad. Incluso esta luz puede verse desde muy, muy lejos. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. 1 Tesalonicenses, por favor, capítulo 1, el versículo 8. Dice la palabra del Señor: porque partiendo de vosotros, le dice Pablo a los creyentes en Tesalónica, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada. ¿Sabe qué significa la palabra divulgada? Transmitida, compartida, mostrada. Divulgada, dice la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios, que dice, se ha extendido. Para que lo entiendan mucho mejor, ¿verdad?, más contextualizado, se ha hecho viral. ¿Entiendes eso, verdad? Se ha hecho viral o se ha extendido, de modo que nosotros, el apóstol Pablo está escribiendo, no tenemos necesidad
de hablar nada. Es decir, ya no era necesario que viniera el misionero, no era necesario que viniera el pastor, no era necesario que viniera el evangelista, no era necesario que viniera el predicador invitado, porque ellos mismos ya estaban compartiendo el evangelio en su entorno. Estaban siendo luz del mundo. Y no solo, ¿verdad?, allá en Tesalónica, sino que partiendo de allá, de Tesalónica, la fe del Señor se ha divulgado en Macedonia, que es toda la región, y acá ya aún una región vecina. Es como decir, la palabra del Señor a través de nuestra iglesia, a través de los creyentes de nuestra iglesia, ha llegado no solo a la quinta región, sino también a la cuarta región, o ha llegado también a la región metropolitana, o ha llegado a la sexta región. Es decir, ha trascendido aún nuestro testimonio mucho más allá por nuestro testimonio, por el testimonio del Evangelio. Un testimonio que gana a otros para Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 7, por favor. 1 Corintios, capítulo 7, el versículo 16. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 7, 16, hablando incluso acá en el contexto del hogar mixto, es decir, un creyente que está casado con un incrédulo. Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Un testimonio, una luz, ya sea de lejos o de cerca, que lleva a otros a los pies de Cristo. Pero esto requiere, ¿verdad?, ser sal y ser luz en medio de una sociedad amarga y oscura. Una luz que se ve a pesar de la tormenta. En la sociedad en la que estamos hay muchas tormentas. Tormentas sociales, políticas, económicas. Se habla mucho, ¿verdad?, hoy en día de una crisis que vendrá. Nosotros, como vivimos por sobre el nivel de las contingencias temporales y banales de este mundo, sabiendo que nuestra esperanza, entendiendo que nuestra ciudadanía y comprendiendo que nuestro destino no está aquí en la tierra, sino que está en la gloria, nosotros no nos complicamos tanto con las ires y devenires que pasan en este mundo, sino que nos preocupamos al trascender aquellas cosas de ser como un faro. Un faro no se inmuta ante la tormenta. Un faro no sale huyendo, ni se complica, ni se resguarda cuando viene la tormenta, porque el faro cumple un propósito. Y mientras más oscura y fuerte es la tormenta, más brilla ese faro para los barcos que necesitan, ¿verdad?, llegar a puerto. Así el creyente debe alumbrar, debe iluminar a otros para llevarlos a los pies del Señor. Recuerdo un creyente que tenía como hábito, un ex amigo, que tenía como hábito ya coleccionar pequeñitos, ¿verdad?, faros. Estos faros, ¿verdad?, de colección, de juguete o de artesanía, ¿ya? Y particularmente tenía unos muy bonitos dentro de estas bolas de agua o de burbujitas que a veces fabrican, ¿verdad?, como recuerdos. Pero lamentablemente, a pesar que tenía este hábito interesante, ¿verdad?, de coleccionar estos faros representando lo que somos en este mundo, finalmente se alejó del Señor. Y su testimonio probablemente hizo que muchos maldijeran el nombre de Cristo. No es nosotros los deseos que tengamos, los gustos que tengamos. Es nuestro testimonio, nuestra fidelidad al Señor y su palabra. En el mundo se necesitan muchos faros, porque el mundo cada vez está más perdido. Es interesante que hoy en día la gente, aunque está entregada al pecado, muchos en algún momento de angustia o de dolor buscan al Señor. Lamentablemente no lo encuentran porque no hay creyentes fieles que estemos siendo sal y que estemos siendo luz en este mundo, que realmente estemos mostrando el Evangelio de Cristo a aquellos que nos rodean. Mire lo que dice el versículo 14, por favor, de nuestro texto allá en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, en el versículo 14. Es interesante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, ¿qué dice? No se puede esconder.
No se puede esconder. No podemos andarnos escondiendo como cristianos. Que no sepa nadie que soy cristiano, porque no quiero meterme en la vida de nadie y no quiero que nadie se meta en mi vida. No podemos, como dije al principio cuando leí esta porción, tampoco debemos hacerlo. Eso es un crimen. Teniendo realmente la luz de la vida, no compartirla con aquellos que la necesitan. Es tan terrible como presenciar un accidente y pudiendo ayudar a una de las personas accidentadas a salvar la vida, no hacerlo, sino que darse media vuelta y seguir. Es terrible, es triste. Eso no se debe hacer. Uno debe procurar ayudar, uno debe procurar hacer lo posible para ayudar a las personas. ¿Y qué ayuda más importante que no solo salvar una vida física, sino salvar una vida espiritual? Es más, miren lo que dice en el contexto anterior cuando hablábamos de la sal, en el versículo 13 al final. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y miren lo que dice, no sirve más para nada. Es decir, si tú como hijo del Señor no estás siendo sal, no estás siendo luz en este mundo, ¿qué es lo que dice Dios aquí en su palabra? ¿Qué es lo que dice Dios aquí en su palabra? Si no estamos cumpliendo nosotros, si yo no estoy cumpliendo el propósito por el cual Dios me salvó, ¿qué Dios dice de mí? Dios dice de mí que no sirvo para nada más. No sirvo para nada. Yo creo que puedo servir y hacer algunas cosas en esta tierra. Pero Dios dice que si yo no estoy cumpliendo el propósito por el cual Dios me salvó, yo no sirvo para nada. Y eso se aplica a cada uno de nosotros. Si realmente no estamos cumpliendo el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Quieres ser algo que no sirve para nada en este mundo? En este breve paso por este mundo. ¿Quieres realmente ser algo que no sirva para nada? Un mero adorno en los caminos del Señor, en la estantería de la cristiandad. Bueno, si es así, no solo va a ser triste tu vida, sino que algún día cuando llegues a la presencia del Señor, el Señor te va a pedir cuenta. Te va a pedir cuenta. Cuando llegue el día del tribunal de Cristo, el Señor te va a llamar a terreno y te va a pedir cuentas. ¿Y qué le vas a decir? No, es que tuve miedo. No, es que tuve vergüenza. No, es que fui tan egoísta que me preocupé más de mis gustos personales que de cumplir el propósito que tú tenías para mí. Eso vamos a decirle. Qué triste, ¿verdad? Dejemos ver nuestra luz en medio de un mundo oscuro. No esconderla detrás de nuestra vergüenza, de nuestro pecado, de nuestro mal testimonio, de nuestra apatía o nuestra religiosidad o hipocresía personal. Preocupémonos de que seamos sal, influencia, luz y testimonio en este mundo. Finalmente, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ser sal y luz en medio de una sociedad maligna y perversa? Bueno, viviendo vidas bíblicas, vidas consecuentes y consistentes, vidas irreprensibles. En Mateo, estamos ahí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 7, el versículo 6, dice la palabra del Señor: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. A muchos les ha costado interpretar este pasaje, pero es bastante sencillo, ¿verdad? Es bastante sencillo. Yo en lo personal creo, ya que está hablando acá del juicio, creo que tiene que ver con el testimonio. No solamente con predicar el evangelio a personas ebrias o a personas que no te van a escuchar, sino es cuando tu testimonio es pisoteado por el mundo incrédulo. Cuando tu testimonio, cuando tu vida, ¿verdad?, es hecho el comidillo de aquellos que no conocen a Cristo. Y por tu mal testimonio muchos llegan a blasfemar el nombre del Señor. Tú posees algo valioso e importante en tu vida, que es la luz del evangelio. Y si tú no vives conforme a lo que Dios tiene para ti, tu vida va a ser de mal testimonio y tu vida va a ser como perlas entre los chanchos, enterrándose en el barro. Va a ser profanada, va a ser manchada por este mundo. Por eso es que necesitamos mantenernos firmes e irreprensibles en el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses, por favor, capítulo 2, el versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles. Y luego añade, y sencillos, hijos de Dios, sin mancha,
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuál es la única palabra que se repite aquí 2 veces? Palabra completa, no artículo ni nada de eso, sino que palabra completa. Y que es muy notorio. ¿Qué palabra se repite aquí? Algo tan sencillo como eso. La palabra en medio. En medio. No desde afuera, no desde la azotea, mirando, ¿verdad?, cómo este mundo va al acantilado de la perdición. ¿Dónde dice? ¿Dónde? En tu trabajo. ¿Dónde? En tu colegio. ¿Dónde dice? En tu universidad. ¿Dónde dice aquí? En tu instituto. Entre tu familia. Entre tu barrio. En tu edificio. En tu condominio. En tu comunidad. Ahí dice. En medio de esta sociedad. Ahí es donde nosotros debemos ser luz en este mundo. Ahí es donde dice que debemos ser luminares en este mundo. En sencillez, un genuino carácter, simple de trato, afable, cercano a la gente, en santidad, apartado del mundo y de las cosas que hay en el mundo. Estamos viviendo vidas sencillas y santas en medio de una sociedad amarga y oscura. Amarga y oscura. Hace unos días atrás llegamos, ¿verdad?, del sur, de los campamentos que estuvimos, un día de vacaciones, y qué lindo es que tú llegas, ¿verdad?, ahí al barrio y los vecinos te están esperando y te saludan, porque dejas un buen testimonio, porque hablas del Evangelio, porque dejas la palabra del Señor. Qué triste es cuando vivimos solos en este mundo, aislados, aislando a la vez el testimonio que debemos compartir. Así dice aquí el texto de Filipenses 2:15, seremos luminares en este mundo. Un luminar no es una ampolletita pequeña, ¿verdad? Hace referencia aquí a las grandes luminarias que están en el cielo para iluminar durante el día el sol y durante la noche la luna y las estrellas, que tienen como propósito. ¿Cuál es el propósito de las luminarias creadas por Dios? Salmo 19. ¿Recuerdan el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A ese tipo de luminaria se refería Pablo. Estaba hablando de focos halógenos, ¿verdad? No había halógenos en esos días. Estaba hablando de las luminarias en el cielo. Bueno, ese tipo de luminaria es la que nosotros debemos ser en medio de una sociedad amarga y oscura. Proverbios capítulo 20, versículo 11. En el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, nos entrega un excelente consejo de aún cómo los jóvenes pueden ser luminarias en este mundo. Hoy en día, las principales quejas, ¿verdad?, de la sociedad se las lleva a la juventud. Oh, la juventud, ¿cómo está? Pero gloria al Señor que hay jóvenes que llegan aquí al altar y que se casan para dar gloria y honra a la institución del matrimonio. Gloria al Señor que hay jóvenes que se reúnen para alabar y adorar a Dios. Gloria al Señor que hay jóvenes, ¿verdad?, que honran al Señor con su testimonio en sus universidades, en sus institutos, en sus colegios y aún en sus trabajos. Proverbios capítulo 20, versículo 11 declara: aún el muchacho, el joven, dice, es conocido por sus palabras. No, dice, por sus hechos, por su testimonio. Si su conducta fuere limpia y recta. La integridad. Qué importante es la integridad, hermanos. Ser íntegros en medio de una sociedad corrupta y acompañar esa integridad con la palabra del Evangelio es lo que Dios quiere y espera de nosotros. No es solamente, ¿verdad?, vivir como creyentes siendo sordomudos. Es decir, vivir nuestra vida cristiana y nuestra vida espiritual, ¿verdad?, sin contarle ni decirle a nadie que somos cristianos, o menos, peor aún, sin compartir con nadie el Evangelio.
es acompañar nuestras palabras con nuestros hechos. Muchas veces somos extremistas, ¿verdad? Generalmente los niños pequeños, los niños inmaduros, los bebés, son extremistas, se van de un extremo a otro. No, yo no hablo nada, pero con mis hechos trato de ganar el mundo para Cristo. O otros, ¿verdad? No, yo con mis hechos, pero sin palabras, con palabras, pero sin mis hechos. No, ambas cosas son importantes y necesarias. Así como la sal, así como la luz. ¿Cuál es el propósito final de todo esto? Volvamos a nuestro texto y con aquí vamos a terminar en Mateo capítulo 5, el versículo 16. ¿Cuál es el fin de que seamos sal? El propósito del que seamos luz en este mundo. Dice el verso 16, me gusta cómo comienza el pasaje. Dice, así. Ya inmediatamente, si tú amas la Escritura y te interesa la Escritura, ya con esa sola palabra de 3 letras, así, tú inmediatamente piensas, ¿así cómo? Bueno, como una ciudad asentada sobre un monte, como una lámpara sobre un mueble, sobre el candelero que alumbra a todos, como la sal, ¿verdad?, de la tierra, que da sabor, que da sanidad, que da santidad en medio de un mundo perverso. Bueno, así, dice el versículo, así comienza, así alumbre vuestra luz, ¿dónde? Delante de los hombres, no desde arriba, ¿verdad?, en una esfera espiritual lejana, en una experiencia mística, emocional, intelectual, por allá lejos. No. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Sabes qué significa delante? Significa delante, frente a las personas, en su cara, en su presencia. Eso requiere un contacto. Eso muchas veces requiere una relación. Delante de los hombres, dice la palabra del Señor. Y luego dice allí en el versículo 16, ¿para qué? Bueno, el mismo texto lo aclara con mucha claridad, para que vean vuestras buenas obras. La idea es que te vean, no que pases desapercibido. No que pases desapercibido como un cobarde, como un negligente. La idea es que vean tus buenas obras. ¿Para qué? ¿Para qué es importante que vean tus buenas obras? Bueno, aquí lo dice. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿A qué lumbrera se refería Pablo allá en Filipenses? A la lumbrera celestial, ¿es verdad? Cuando tu testimonio alumbra, hace que la gente mire al cielo. Y cuando mira al cielo, tu testimonio es el que hace que la gente mire al cielo. Tu actuar, tu conducta y tus palabras hacen que la gente mire al cielo. Pero cuando la gente va a mirar al cielo, ¿a quién va a ver? No te va a ver a ti, va a ver al Señor. Va a ver al Señor que alumbra. Y esa luz puede dilucidar y desbaratar las cadenas de oscuridad que encadenan su vida, que atrapan su vida en la condenación. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad, ser sal y ser luz en medio de una sociedad maligna y perversa, resplandeciendo como luminares en este mundo, dando sabor, sanidad y santidad en medio de una generación amarga y oscura. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra.